Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo reencuentro, una nueva oportunidad de conseguir, de apreciar y de poder entender los consejos de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo vienen esos consejos? A través de las Sagradas Escrituras y a través del espíritu de la profecía. Para esta tarea tan importante, tan emocionante, tan enriquecedora, tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Pastor Ever, y gracias a Dios que podemos estar juntos, gracias a Dios que podemos tomarnos este tiempo, este espacio. Gracias a Dios que nuestros amigos, nuestros hermanos nos acompañan para edificarnos juntos en la palabra del Señor. Así es, pastor. Nosotros hemos estado viendo la historia ahora comenzando ya con el niño Samuel, que luego fue trasladado a vivir allí con el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, y en ese interín hay un ataque de los filisteos. Y los filisteos atacan a Israel, toman el arca, y bueno, nos sorprendemos, ¿no? Que fue tan fácil para los filisteos entrar, tomar el arca. ¿Cómo evalúa la inspiración, ¿no?, profética esa situación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel? Voy a responder con una declaración de Patriarcas y Profetas que dice así: los filisteos realizaron un asalto feroz que provocó en la derrota total de Israel y en una gran carnicería. 30.000 hombres quedaron muertos en el campo y el arca de Dios fue tomada. Los 2 hijos de Elí perecieron mientras luchaban por defenderla. Así quedó en las páginas de la historia un testimonio para todas las edades futuras, a saber que la iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecian. Wow. Esta fue una página muy oscura, muy triste, para mostrarnos que un creyente o un profeso creyente, quien se dice seguidor de Dios y sin embargo no vive el mensaje, la voluntad de Dios, termina siendo peor que un incrédulo. El incrédulo rechaza a Dios, no existe en sus planes y vive a su manera y listo. Pero quien dice creer y no vive, entra en un estado así tan ofensivo, tan
realmente deplorable, ¿no? Porque no hay nada más deplorable que parecer y no ser. Digo, como un mensaje de advertencia, ¿no? Ahora, Cuán inofensivo es decir, sí, parecer y no ser. lo que nosotros vemos que hay unos responsables directos de la situación de apostasía de Israel, que eran los hijos de Elí, que cometían terribles cosas incluso a la puerta del santuario, a la puerta del tabernáculo. Y realmente nosotros vemos que hay responsables directos de esa situación, pero hay un responsable indirecto que sería Elí en la permisividad de no haberle dicho nunca nada a sus hijos. Y bueno, no es simplemente la responsabilidad de un par de hombres que nunca tuvieron límites, y hay también un responsable pasivo, si es que vale el término, ¿no? en haber permitido todo eso. O sea, en todo plano de la vida, incluso en el espiritual, existe la ley de la causa y del efecto. O sea, lo que yo hago y lo que yo dejo de hacer tiene sus consecuencias. Claro. Si mi conducta es correcta, si la forma de educar es correcta, termino siendo una influencia para bien. Pero si es incorrecta, termino siendo una influencia para mal. ¿No es cierto? A veces un vacío enseña, pero no todo se aprende con el vacío. Hay gente que dice, no, yo a mi hijo no lo quiero influenciar cuando él sea grande, que decida sus cuestiones religiosas. Lo van a influenciar otros. El mundo lo va a influenciar, la cultura lo va a influenciar. Entonces yo fui responsable de que no le di la opción de que recibiera la buena influencia, la que proviene de parte de Dios. Y Elí fue permisivo, Elí no fue firme, él no fue constante, él fue responsable también de su silencio, de su ausencia. Por eso en la Biblia pecado no es solo hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno que tenemos que hacer. Claro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Qué cosa tremenda. Y realmente nosotros vemos un hombre que en las primeras páginas del libro de Samuel se muestra como alguien que podríamos decir un anciano, utilizando palabras actuales, un anciano bonachón, ¿no? Porque fue como un padre para el niño Samuel, pero termina de una manera trágica su vida, ¿no? Cuando recibe las noticias de que los filisteos tomaron el arca, se la llevaron, la muerte de sus hijos. Es tan fuerte la sorpresa que él se cae de la silla donde estaba, se va para atrás, se desnuca, podríamos decir, golpea una parte vital, ¿no? del cráneo y muere, ¿no? Pero hay cosas que la Biblia en su concisión, ¿no? En su carácter de conciso, no nos dice. ¿Cómo nos amplía Elena White el relato de la muerte de Elí? Lo hace de esta manera y también en Patriarcas y Profetas. El ruido de los gemidos y las lamentaciones llegó a los oídos del que atalayaba al lado del tabernáculo. Fue llevado el mensajero a la presencia de Elí y le dijo, Israel huyó delante de los filisteos y hubo una gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus dos hijos, Ofni y Fines. Elí pudo aguantar todo esto por terrible que fuera, porque lo había esperado. Pero cuando el mensajero agregó, el arca de Dios ha sido tomada, una expresión de angustia indecible pasó por su semblante. La idea de que su pecado había deshonrado así a Dios y le había hecho retirar su presencia de Israel era más de lo que podía soportar. Perdió su fuerza, cayó, se desnucó y murió. Ese fue el triste final de alguien que vivió cerca de Dios, que comenzó su experiencia como un hombre bonachón, ¿no? Pero que se fue alejando paulatinamente de Dios. Y quien se aleja un poco, termina alejado un mucho. Y un poco o un mucho terminan definitivamente haciendo la diferencia. Le dolió que sus hijos hicieran lo que hicieran. Claro. Pero más le dolió cuando él se sintió responsable de que el pueblo se quedara sin la presencia de Dios. Qué tremenda responsabilidad, ¿no? Para un hombre. Totalmente. Y ahora él
se siente con todo el peso de la responsabilidad. Alguien que hace un momento habíamos dicho que era responsable pasivo de la conducta de sus hijos y que sus hijos habían traído oprobio a todo Israel y ellos hicieron pecar a Israel y Dios estaba completamente disgustado. Ahora siente que ese pecado de omisión había deshonrado totalmente a Dios y la presencia de Dios había sido retirada, ¿no? ¿Qué nos dice de nuestra responsabilidad individual, ¿no? Como cristianos, de nuestra influencia para otros? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a todos ejercemos influencia, pastor, todos. Ajá. Por supuesto, quienes son líderes, quienes somos líderes religiosos, nuestra influencia para bien o para mal es mayor. Claro. Por eso la Biblia más de una vez dice, para vosotros, oh sacerdotes, es este mandamiento. Como que hay un mandamiento adicional, ¿no? Para el sacerdote, para el ministro, para el religioso. Porque una cosa es ser oveja y otra cosa es ser pastor. La oveja tiene su responsabilidad como oveja y el pastor tiene su responsabilidad como pastor. Entonces, la influencia de un líder, de un religioso, es mayor, pero todos ejercemos influencia. Así que la oveja también tiene su marco y su espacio de influencia. Y todos somos responsables de lo que damos, de lo que recibimos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. También somos privilegiados y ojalá podamos disfrutar del privilegio y asumir la responsabilidad. Una breve aplicación para los padres y la responsabilidad para con sus hijos, pastor. Tremenda responsabilidad. Llega un momento que los hijos también toman sus propias decisiones. Claro. Pero los primeros años de vida, los padres ocupan el lugar de Dios frente a esos chicos. Y ojalá lo podamos ocupar con el principio y con el poder y las promesas de Dios. Gracias. Meditando en esta responsabilidad y en la profunda convicción de nuestra influencia, para bien o para mal, nosotros vamos a un consejo y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Volvemos para hacer un resumen breve, una aplicación para nuestra vida y también la oración, y con eso nos despedimos. El anhelo, el deseo es que todos nosotros podamos permitir que Dios influencie nuestra vida y juntos ser una influencia de bien para los que nos rodean. Ahora vamos a orar. Señor, te pido que nos bendigas de manera tal que todos podamos ser dóciles, permitiendo la influencia de tu Espíritu, de tu palabra, de tu carácter, de tus mandatos en nuestra vida. Y que así, juntos, podamos ser una influencia de bien para todos los que nos rodean. Suple la necesidad de cada uno de nuestros amigos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, esto ha sido Creed en sus profetas, una inspiración diaria a través del consejo del Espíritu de la Profecía. Retornamos, Dios mediante, el día de mañana. Hasta entonces.